Ok, pues vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Y fíjate que el día de hoy vamos a comenzar y la Biblia está llena de imágenes de montes, Hay montes en donde sucedieron sacrificios, apariciones y cosas muy, muy relevantes en la Biblia. Y hoy el autor de Hebreos, ante su auditorio desanimado en su fe, les hace recuerdo de dos montes sumamente importantes en donde se hicieron dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Tú te recuerdas en dónde fue ese antiguo pacto, esos 10 mandamientos, en qué monte se dio? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llama ese monte? El monte Sinaí. Y el nuevo pacto, en donde muere Jesucristo, en donde resucita Jesucristo, ¿cómo se llama ese monte? Donde se construyó el templo también, el monte Sión. Entonces en el monte Sión tú vas a ver un paralelismo y entramos al monte Sión y en el monte Sión estará la nueva Jerusalén y hay un paralelismo siempre referido al monte Sión como el lugar y la habitación de Dios. El monte Sión. Lo malo es que los dos empiezan con ese y, a ver, espérame, es Sión y el otro es Sinaí, Sión, Sinaí. Y quiero el estudio de esta mañana se titula así: ¿dónde estás? Fíjate, es una posición. ¿Dónde estás en relación con Dios? ¿En el monte Sinaí o en el monte Sión? ¿Dónde estás en relación con Dios? Y me refiero a ti, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en relación con Dios? ¿En el monte Sinaí o en el monte Sión? Y vamos a Mateo, en la parte que nos toca en la clase del día de hoy, en Hebreos 12, 18, por favor. Vamos a la carta de Hebreos en el capítulo 12, verso 18. Hebreos 12, 18 dice de la siguiente manera. Dice, ustedes, les está hablando a su auditorio, a cristianos, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Versículo 22. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Vamos a detenernos aquí. Y el autor de Hebreos ha estado en toda su carta haciendo un sinnúmero de contrastes. Antes ustedes tenían esta arca del pacto. Ahora en el cielo Dios se acerca. Si antes tenían este sumo sacerdote,
Este sumo sacerdote tenía estos privilegios. Ahora Cristo es un nuevo sumo sacerdote. Antes el mensajero fue Moisés, ahora su mensajero es Jesús. Y ahora el autor de Hebreos, con todas estas referencias de la comparación de lo antiguo, de lo que venía y de lo que iba a ser revelado, entra en acción acerca de estos dos montes sumamente importantes, porque en estos dos montes se dieron los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y lo que está llamando la atención de estos discípulos desanimados, de estos que tenían las rodillas adoloridas, las manos cansadas, que les estaban animando a fortalecerse, les estaba diciendo: recuerden ese monte Sinaí, como cuando se dio ese viejo pacto, recuerden esto. Lo que quiero que recuerden es que en el antiguo pacto Dios parecía inaccesible. Dios parecía inaccesible. La santidad de Dios era demostrada de tal manera que cuando Dios habló en ese monte, cuando se dieron los 10 mandamientos, hubieron cosas físicas, visuales, hubieron cosas auditivas. Los israelitas y el pueblo de Dios veían imagínate esa escena, pero era esa escena en donde la presencia de Dios en la tierra manifestada, en donde iba a ser entregado el antiguo pacto, algo increíble, que también la palabra de Dios nos dice que ángeles estaban presentes. No fue, porque imagínate esta escena: oye, hoy sentí la presencia de Dios increíble. En las iglesias es recurrente escuchar una sensación de que Dios estuvo presente como algo muy bonito. Pero lo que nos deja ver la palabra de Dios en Hebreos, que está describiendo la experiencia en el monte Sión, que está tomado del Éxodo, ese evento para los israelitas fue terrorífico. La presencia de Dios les causó terror, miedo, y la respuesta es sí, eso les causó. La presencia de Dios dice que se veía humo, que la voz de Dios se escuchaba como grandes truenos. De hecho le dijeron a Moisés: Moisés, que Dios no nos hable, por favor, que Dios que te hable a ti, tú nos dices a nosotros su mensaje. Ellos estaban temblando de miedo. Ok, familia, en el monte Sión representa Dios no es accesible, representa el temor, la lejanía, el que no puedes acudir a Dios con confianza. Y después el autor de Hebreos está diciéndole, y para decirles esto, en el 18 que les leí, dice: ustedes no se han acercado a este monte, no se han acercado a un Dios inaccesible, a un Dios lejano, a un Dios que les da miedo. Yo les he dicho a través de esta carta de la posición que juega Dios, del sumo sacerdocio que está fungiendo Jesús. Les he estado invitando a acérquense con confianza, les he estado diciendo de todos los argumentos que yo puedo a través de las imágenes de lo que Dios tiene, a acercarte a Dios con confianza. Les dice, hemos leído que nos acerquemos con confianza porque Él nos comprende en nuestras debilidades. Entonces en el 18 dice: miren, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, que arde, que está en llamas, como los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Dice: ustedes no están en ese punto. Dice, les está recordando la posición privilegiada que tenemos los hombres en Cristo. En el versículo 22 dice: en cambio ustedes han llegado al monte Sión. Y empieza a expresar de varias maneras todas aquellas cosas que te invitan a venir. Ustedes se acercan a Dios en Sión, ustedes se acercan a la congregación de los santos, ustedes se acercan a la congregación de los primogénitos. Todas las cosas que decía antes, fuego, llamas, truenos, cosas que te alejaban, ahora está diciéndote y expresándote la nueva realidad en Cristo a las cosas que te acercan. Familia, yo quiero, esta parte y el título de la clase de este estudio se trataba y les mencionaba
¿Dónde estás en relación con Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que parecería que muchas veces tomamos a Dios en nuestras vidas como si nos encontráramos en el monte Sinaí. Vivimos una vida con un Dios inaccesible. Lo demuestra cómo procesamos nuestra relación con Dios. Si nos emociona, si tenemos ansias de ir a acercarnos a ese Dios glorioso, porque entendemos que estamos en el monte Sinaí, que es el reflejo de solamente un nuevo pacto, algo que Dios hizo, y eso se refleja en la vida práctica. En la vida práctica, ¿quiero ir a Dios? ¿Me emociona ir a Dios? ¿O me aburre? ¿Me es indiferente? Semanas, meses que no voy a Dios. Arrodillarme, leer su palabra, ¿para qué? ¿Es Dios accesible? Por eso es que es ¿dónde está tu relación con Dios? Porque podemos quedarnos, y es lo que estaba pasando con ellos. Ellos querían regresar a las cosas de un Dios lejano. Ellos querían regresar al templo, a los sacrificios, al Dios lejano. Muchas veces, y familia, todo esto, todos nosotros tenemos una historia de padres ausentes, muchos de nosotros, alcohólicos, golpeadores, o de muchas maneras, que vivimos como con un Dios del monte Sinaí, un Dios que nos da miedo. Cuando te equivocas, por ejemplo, si estás en este momento en una de las peores temporadas espirituales de tu vida, de que te dan ganas de alejarme de Dios, monte Sinaí, un Dios lejano, un Dios que es indiferente, un Dios que no me puedo accesar. Es más, ahí está la barrera, si se pasaba un animal, tenía que ser muerto. Tenía ese monte, tenía su perímetro estaba resguardado, porque si alguien pasaba, moría. Un Dios lejano. Se ve reflejado no solamente en nuestra relación con Dios. En el monte Sinaí no había celebración y gozo como es en el monte Sión. Otra de las preguntas para que tú midas en dónde te encuentras es: ¿cómo me encuentro hoy? Con una alegría verdadera en mi vida, de un Dios cercano, de un Dios que me acepta, que me invita, que camina a mi lado. ¿Es esa mi realidad? ¿Camino con ese gozo, con esa alegría? También se ve en las iglesias. En la iglesia se ve cómo nos acercamos a Dios. ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿O con piloto automático? ¿Un Dios lejano o un Dios cercano? Quiero preguntarte de manera sincera, ¿tú crees que lo que nosotros hacemos, que la alabanza que proclaman nuestros labios, tú crees que es escuchada por Dios? No me contestes así, no quiero escucharte tu respuesta, solamente quiero que pienses ¿por qué? Porque en muchas congregaciones, y yo creo que esta no es la excepción, en el momento que dicen que sí escucha la alabanza, muchos labios permanecen cerrados. Y dices, ¿de verdad crees que escucha? Entonces, ¿por qué están tus labios cerrados? ¿Por qué está nuestro corazón distraído? ¿Por qué está nuestro corazón indiferente? Familia, para ellos era muy importante, y el autor les decía acerca de que necesitábamos vivir la realidad del Dios accesible, del Dios que podemos acercarnos con la confianza que podemos hacer. También va a ser que nosotros y nuestras vidas, ¿qué tanto nosotros hemos construido barreras hacia las personas? Si nosotros construimos barreras, ¿o qué es lo que estamos construyendo hacia las cosas? Vamos a seguir en Mateo 12:25, por favor. 12:25. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Ante este Dios accesible, este nuevo pacto, este monte Sión, mira la advertencia en el 25. Tengan cuidado
de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Versículo 27. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. 28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Familia, al estar en este Dios accesible, nos encontramos en una era de gracia, en una era de acceso, de gracia, de poder estar cerca de Dios. Pero en estos versículos el autor les está diciendo y decirles: cuidado, aunque tenemos acceso, Dios sigue siendo Dios y un fuego consumidor, un fuego que todo lo consume. ¿A qué se refiere todo esto? Lo primero que yo quisiera decirte es hacernos preguntas de: ante estar en este nuevo pacto con Dios, ante estar en este nuevo monte, en el monte Sión, en la nueva Jerusalén, yo me siento con acceso a Dios, con la gracia de Dios en mi vida. Eso es algo muy importante. Te voy a dar un ejemplo, porque también nosotros tenemos que ser un reflejo. Si estamos en el monte Sión, en ese monte de acceso, nosotros tendríamos que estar destacados por la gracia de Dios, ser personas y agentes de la gracia de Dios. Esta historia lo cuenta el autor de un libro que se llama Gracia Divina contra Condena Humana, que le sucedió en lo personal, un ejemplo que lo puso a temblar de ¿qué hago aquí? Y este ejemplo decía lo siguiente: se acercó hacia él una persona que vendía su cuerpo, una prostituta. Ella quería cambiar. Se encontraron en la calle y esta mujer le expresaba que quería cambiar, pero que se sentía muy culpable. Y una de las cosas que lo desconcertaron y no supo qué decirle en ese momento fue que le confesó la mujer que ella prostituía a su hija de 2 años. Ella descubrió que le daba más dinero 1 hora de su hija de 2 años que toda una noche que ella vendiera su cuerpo. ¿Qué le dices hacia alguien que confiesa así? ¿Qué dices? Eso es algo ruin. Él se quedó como, wow, nunca me habían confesado algo tan grave. Y una de las cosas que le dijo: oye, ¿y tú quisieras ir a la iglesia? ¿A la iglesia? Dice: si yo misma me acuso todos los días, yo no quiero que más me acusen. Esta mujer veía a la iglesia como un lugar que la iban a acusar más. Pero quiero que observes esto. ¿Quién se acercaba a Jesús? ¿Qué tipo de personas se acercaban a Jesús? ¿Qué recibían de Jesús estas personas? Y nosotros podemos ver en la Biblia que prostitutas, que cobradores de impuestos, que personas se podían acercar a Jesús. Porque están hablando, porque Jesús modelaba la gracia y el perdón que Dios da, que tiene límite, que el mismo Hebreos está diciendo: ey, cuidado, porque Dios tiene un fuego consumidor. Tengan cuidado de no aprovecharse de esa gracia.
Pero quiero preguntarte a ti, ¿tú modelas esa gracia en este pacto? Tú puedes, es fácil acercarse a ti como a Jesús se le acercaban las personas más marginadas. Se pueden acercar con confianza y recibir y eran transformadas. Recuerda cómo las mujeres cambiaron de vida, cómo ese cobrador de impuestos cambió de vida, es decir, se acercaban pero eran confrontadas de tal manera en la gracia de Dios que los llevaban a ver el amor infinito de Dios. ¿Cómo podría tratar este pastor a esta mujer? Imagínate prostituir a una niña de 2 años. ¡Qué terrible! Pero a veces ponemos en el espejo, ¿no? Es fácil en este momento sentir esta angustia, lo que sea, por una mujer así, pero ¿podríamos tirar la primera piedra ante una mujer así? Nuestra vida es tan santa que pudiésemos hacer, yo le tiro la primera piedra. Yo quiero decirte que es interesante, pero en tu carrera de fe, en la posición en donde te encuentres hoy, alguien que se encuentra en el monte Sinaí va a juzgar, no puede dar gracia. Necesitas estar en ese nuevo pacto, entender ese nuevo pacto, esa posición accesible ante Dios. Oye, pero es el mismo Dios, sí, quiso, y por eso le está diciendo, miren, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Lo quiso hacer así. No es nosotros que estamos cambiando, transformando. Dios, así lo quiso hacer Dios. Otra de las cosas que también dice, mira, en este monte, la sangre rociada habla de perdón. La sangre de Jesús, que roció de Jesús, habla de perdón, en lugar de clamar por venganza, como la sangre que derramó Abel. Estos hermanos en la fe, estos hebreos, nos enseñan en mirar cómo nosotros procesamos la gracia en nuestras vidas, y eso dependerá cómo corremos nuestra carrera de fe. Amén, que es un Dios accesible. Segundo, ¿y qué sientes de ese Dios? ¿Cómo sientes esa aceptación? Todo procesará de si está enojado, alejado de nosotros. Familia, lo que nos enseña la palabra de Dios en esta parte del monte Sinaí, del monte Sión, yo quiero decirte lo siguiente. La Biblia también nos enseña que hombres fueron totalmente transformados, pero no quisieron acercarse a Dios. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos? Uno solamente quiso acercarse a Jesús, agradecerle a Jesús y adorarlo. Con 9 que exactamente estaban enfermos sin posiciones, no quisieron venir a agradecerle ni adorarlo. Así pues, yo quiero que tú y yo hoy digamos, ¿en dónde estoy respecto a mi relación con Dios? Quiero serte muy sincero. Nuestra historia como iglesia, estábamos acostumbrados a movernos en el monte Sinaí, a emitir juicios, a vivir en desempeño, a señalarnos como iglesia, como cristianos. Empezábamos a poder aprender lo que es el tener acceso a Dios. Pero quiero decirte es, ¿en dónde te encuentras hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? Y lo que les enseñaba el autor a estos hebreos es, la gracia de Dios es un punto principal de cómo la estás viviendo para saber cómo vas a correr tu vida, cómo vas a tratar a los demás. ¿Cómo vas a tratar a la persona que llega con una vida desordenada? ¿Qué vas a hacer? ¿A juzgarlo?
o a enseñarle a ese Dios accesible, a ese Dios que perdona, a ese Dios que restaura, a ese Dios que levanta porque estamos en Sión. ¿Qué vas a hacer? Pues como tú lo estés viviendo, lo estás haciendo. Lo estamos haciendo. Familia, nuestras reuniones que nosotros como cuerpo y como familia de iglesia, nuestras reuniones deberán caracterizarse. Si nosotros hacemos reuniones Monte Sión, serán reuniones llenas de gozo. ¿Qué estaríamos celebrando, familia? Enumera cosas que estaríamos celebrando. 1, un Dios accesible. 2, una sangre que todo lo perdona. 3, una gracia que dices, me equivoqué, pero puedo venir con confianza a comenzar de nuevo, no a ser el mismo y abusar de la gracia. A ser restaurado, a poder todo ese corazón quebrado nuevamente traerlo. ¿Cómo tendrían que ser nuestras reuniones? ¿Cómo te tendrías que salir de una reunión de Monte Sión? Nutrido en tu corazón, animado, porque tienes un Dios glorioso que reina, que se va a terminar este mundo, pero que te está ayudando en este momento y te ayudará hasta la eternidad. Una reunión de Monte Sinaí es una reunión en donde, ay, estuvo bien fea estas cosas, ay, estuvo bien feo, un Dios lejano. No permitiste a Dios acercarte, que se acercara dentro de ti y te transformara. ¿Cómo celebras tú tu vida personal y cómo nuestra vida congregacional? Estamos invitando una persona que vive en el Monte Sión, que vive en el Nuevo Pacto, invita a las personas a entrar a una relación con Dios y con uno mismo. Cuando vivimos en un tipo Sinaí, somos un Dios inaccesible y nosotros inaccesibles. Nosotros nada más nos importa nuestra vida. La parte de tener una vida en el Monte Sión es una vida alegre por un sentido de devoción. En el Sinaí es un aburrido sentido de obligación. El Sinaí obliga porque está Dios ausente. En el Sión la devoción, el ánimo, la adoración es fresca porque tenemos a un Dios presente. Así que familia, esta advertencia, esta quinta advertencia en el 25 que dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, tengan cuidado a no negarse, aunque estamos en este Monte Sión, este acceso a Dios, podemos negarnos de escuchar a Dios. Y lo hemos visto, podemos negarnos y lo vamos a estar haciendo. ¿Cuál es la invitación? ¿Cómo puedo reaccionar, Fer? Ya me di cuenta que me encuentro más en el Sinaí que en el Sión, porque tiendo a sentirme solo, a sentirme sola, me siento con un Dios tan lejano, tan ausente, mi vida ha dejado de brillar, de transformarse, me siento tan en piloto automático. Yo quiero decirte algo, que es lo que dice acá. Dice, ya que estás en esta posición tan increíble, recibiendo un reino tan especial, quiero invitarte a ser agradecido. Dice, sean agradecidos, y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Aquí yo quisiera hacer un comentario. Si tú yo sé que tú tienes el entendimiento espiritual de las cosas, si tú sabes que hoy no caminas con Dios a su manera, sometido a sus mandamientos,
Yo quiero preguntarte de manera sincera, ¿crees que no va a pasar nada? Porque pensamos que Dios es tan bueno que dice, no pasa nada, no pasa nada, yo soy un Dios bueno. ¿O qué es lo que causa la apatía, el letargo, la lentitud de no ir a Dios y decir, Dios, quiero entregarme a ti con devoción, a tu manera, ya, ahora? ¿Qué es? Yo quisiera invitarte a que investigues tu corazón. Era lo que les pedía a los hebreos, por favor, estamos en una posición privilegiada, les he venido diciendo, estamos en un monte increíble, esto no era así, es una realidad muy especial, seamos agradecidos. Y también les está invitando, por favor, adórenle con santo temor, adórenle con santo temor y con reverencia. Ese santo temor y reverencia habla de urgencia, habla de prontitud, habla de comenzar, de no poner excusas y acercarnos ante Dios. Porque tenemos un fuego que Dios es un fuego que todo lo consume. Familia, quiero concluir con las siguientes palabras. Tenemos una posición privilegiada. A mí me ha tocado caminar con un Dios lejano, porque se me ha ido en mi corazón, he metido muchas cosas en mi corazón, asociarlo con mi padre terrenal, cosas de autosuficiencia, soberbia, orgullo, arrogancia, y mi vida ha sido miserable. Cuando tengo todo para acceder a Él. Quiero invitarte el día de hoy a que podamos ser esas personas que vengamos con Él con agradecimiento, con adoración, de santidad y de reverencia total. Lo que nosotros estamos haciendo y hacia donde nos estamos dirigiéndonos es un reino increíble. Es un reino que Dios está preparando para nosotros y todo lo vale. Hace unos versículos de la clase pasada que compartió Vicente, estaba hablando, corran la carrera, despójense del pecado. Jesús, nuestro iniciador y perfeccionador de nuestra fe, por el gozo que le esperaba, soportó. Así que el día de hoy es un llamado de Dios a que tú puedas caminar y decir, yo puedo acercarme, quiero acercarme y me acerco cada día porque Dios me lo permite, porque la sangre de Jesús me da ese acceso, porque estoy en este nuevo pacto, porque puedo acercarme por todo lo que hizo Dios en mi vida. Quiero aprender a ser agradecido. Enséñame a ser agradecido, Dios, porque también eso es muy importante, ser agradecidos es muy importante. Mamás, papás, ustedes saben cuando ustedes les han dado a sus hijos todo y no son agradecidos. Saben cómo luce eso, cómo se ve eso, cómo son los hijos no agradecidos. No pueden disfrutar lo que les das. Lo más feo de todo eso es que no disfrutan lo bendecido que se encuentran. No lo disfrutan porque están pensando más, por creer que lo merecen, pero no lo disfrutan. Así que no sé cómo sea tu personalidad. Mucho de la personalidad de los hermanos que venían con un trasfondo y una preparación del Antiguo Testamento era una preparación de culpa, de ser legalistas, de vámonos a hacer los sacrificios. Ya les vengo explicando, ya no hay sacrificios, ya se hizo Jesús un sacrificio una vez y para siempre. Si tú te reconoces como una persona que tiende al legalismo, a la regla, por tu personalidad, eso te va a destruir. Que podamos aprender a ser esas personas también que reciben y dan la gracia, que seamos como Jesús, que se acercan las personas con confianza, las personas más difíciles. Oye, a mí no me toca de esos. Pues, ¿quién se va a acercar? Me lo bateas, por eso no se acercan. Muchas veces tu propio hijo no sabe cómo acercarse a ti. No sabe cómo acercarse a ti.
Pasó un detalle con nuestro hijo este fin de semana y yo pude notar que no estoy haciendo bien mi trabajo porque no tuvo la confianza de decirme lo que estaba sucediendo. Entonces, pues ve, yo creo que a papá muy enojón o reacciono de una manera que no le doy la confianza cuando más lo necesita. No pensé en él, pensé en mí, en mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque prefirió en ese momento mentirme porque papá se va a enojar. Y yo sabía que era un momento que era importante que lo que él me dijera. Entonces eso me hace ver qué estás haciendo. Por eso te digo, ¿quién se acerca a ti? ¿Cómo se acercan a ti? A Jesús se le acercaban las personas y lo reclamaban, tú eres amigo de pecadores, borrachos. Y sí se acercaba a Jesús, Dios en la tierra. ¿Cómo los miraría? ¿Cómo los desafiaría? ¿Cómo los escucharía? Para que tuvieran tal confianza. Que eso seamos también nosotros. Amén. Acompáñame nuevamente en una oración.